Hola, buenos días. Bienvenidos a Charlas con Juan. De nuevo, hoy tenemos un episodio verdaderamente especial. Aquí en Charlas con Juan hemos querido unirnos a la celebración de los 25 años de la creación del Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiológicos y Nucleares y reconocer verdaderamente el aporte que esta institución ha hecho al desarrollo de los temas regulatorios en la región. Hoy tenemos como invitado no solamente una persona que yo respeto mucho a nivel profesional y admiro, sino un gran amigo y quien es considerado por muchos el alma y el nervio del foro. Su secretario técnico, Alfredo de los Reyes Castelo. Alfredo, bienvenido a Charlas con Juan. Bien hallado. Muy buenos días, buenas tardes desde España. Juan, un placer poder estar contigo. Muchas gracias por tus palabras, que efectivamente comparto. El respeto es mutuo y la amistad también. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y como sé que estas charlas tienen grandísima repercusión, pues espero que la de hoy también sea de interés para todos. Yo también. Y quiero que empecemos, Alfredo, por que le cuentes un poquito a nuestra audiencia de ti. Cuéntales un poquito lo que la gente no conoce. ¿Dónde naciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a estar donde estás? Bueno, yo soy español, madrileño. Me siento de todas partes del mundo y sobre todo muy latino. Nací en Madrid en el año 65, pues, por lo tanto tengo ya 57 años.
Y después de estar en el colegio francés bilingüe, pasé a la universidad. Sinceramente no tenía muy claro lo que quería estudiar. Me iban bien las matemáticas y la física y la química, por lo tanto sabía que tenía que estudiar algo de ciencias. ¿Eso era lo que más te gustaba, las ciencias? Sí, desde el principio. Incluso las ciencias naturales también me gustaban mucho. Okay. Pero no tenía muy claro lo que quería estudiar y resulta que había una universidad cerca de casa a la que podía ir caminando y dije, pues, ¿por qué no voy a estudiar eso? Y decidí hacer ingeniería industrial. Okay. En España, la ingeniería industrial te permite tomar la decisión sobre tu especialidad al tercer año de estudios. Los 3 primeros años son comunes y luego había 9 especialidades: organización industrial, automática, eléctrica, electrónica, construcción, química y técnicas energéticas, que es la que elegí. Okay. Entonces, ya con 3 años de estudios de ingeniería, ya tenía un poquito más claro qué es lo que me gustaba, qué no me gustaba. Me di cuenta que para mí lo más importante era que para cualquier tipo de desarrollo industrial hacía falta una fuente de energía y, por lo tanto, eso es lo que me gustaba al principio de todo, ¿no? Y decidí estudiar entonces la especialidad de técnicas energéticas. En España, la especialidad de técnicas energéticas cubre todos los sectores energéticos, desde los combustibles, pero le da mucha importancia a la nuclear, sobre todo porque había 2 cátedras de seguridad nuclear y de tecnología nuclear en la Escuela de Industriales de Madrid y, por tanto, la parte nuclear se desarrollaba mucho. Claro. Y poco a poco, pues me fui a través el tema de la energía nuclear, era un tema moderno. Estoy hablando de los años 90, ¿no? Principios de los 90, finales de los 80. Y entonces creía que podía ser una buena solución para el futuro de la humanidad y una forma de producir dinero. Pero efectivamente, sin darme cuenta, y con algún problema más, pero bueno, pero fue una cosa que me gustó mucho y luego además me atrajo muchísimo, a pesar de que nunca la entendí, la física nuclear, con las famosas ecuaciones complicadísimas de los principios de incertidumbre y estas cosas, y me atraía muchísimo. Entonces, bueno, pues hice ingeniería industrial, técnicas energéticas, acabé la carrera y de nuevo no sabía cuál tenía que ser mi siguiente paso. Entonces tuve la suerte de tener un profesor que me marcó mucho, que se llama Agustín Alonso, que es una persona de gran reconocimiento internacional, sobre todo, bueno, en España y en Europa, y me propuso hacer el doctorado. Y yo, si te digo la verdad, no sabía ni lo que era el doctorado. Pero me propuso hacer el doctorado en Italia. Yo ya hablaba por entonces 4 idiomas. Y entonces, pues, me propuso hacer el doctorado en Italia. Yo tenía buenos amigos en Italia. Me fui a casa a mirar el mapa dónde estaba esta ciudad y estaba muy cerca de donde tenía muchos amigos y me fui a hacer el doctorado. O sea que verdaderamente mi etapa investigadora es más por unas ganas de salir fuera, de practicar idiomas, de conocer a más gente. Y tuve la suerte, bueno, de hacer un doctorado en un sitio fantástico. Es en el norte de Italia, en Ispra, que es un centro de investigación de la Unión Europea. Sí. Además, con un sueldo muy importante, porque por entonces la Comisión Europea pagaba muchísimo a los jóvenes investigadores. Y nada, pues ahí estuve 6 años, entre el 93 y el 96. Sí, esto me permitió mejorar mi italiano, practicar un montón de idiomas, porque allí pues trabajábamos con científicos de toda la Unión Europea. Claro, entonces, nada. Acabo en el 99 y me vengo a Madrid sin saber de nuevo lo que hacer. Mi idea era irme a la universidad a trabajar, a la cátedra de termotecnia. Y resulta que me llaman desde el Consejo de Seguridad Nuclear, donde mi profesor Agustín Alonso era por entonces consejero. Ah, él estaba allá. Estaba ahí. Y me proponen entrar en el Departamento de Relaciones Internacionales. Sobre todo porque tengo la experiencia de haber trabajado para la Comisión Europea y ya por entonces hablaba 6 idiomas. Y eso era muy, muy bueno para el departamento. Pero con el miedo de que yo, un investigador que creían que iba a ser una persona demasiado seria, de estos rata de laboratorio, como le decimos aquí, pues iba a servir o no como experto en relaciones internacionales. Y de repente descubrí que mi carrera de verdad es esa. Mi carrera de verdad, las relaciones internacionales.
internacionales, el poder difundir resultados, el poder comunicar. Y bueno, pues de ahí empecé en el año 99 y desde entonces sigo en el Consejo de Seguridad Nuclear, en el Departamento de Relaciones Internacionales, que ahora dirijo, y eso es un poco lo que ha dado de sí mi vida profesional. Pues mira lo curioso. Tú y yo nos conocimos en Abu Dhabi Sí, señor. ¿Hace cuánto? Hace por ahí unos 8 años o 9 años tal vez, ¿no? No me acuerdo bien exactamente. Sí. Más o menos en ese momento nos conocimos, y cuando yo te conocí, jamás en mi vida hubiera pensado que tú eras técnico. Nunca. Que era una persona técnica, investigador, cero. Yo dije, o sea, Alfredo, con ese carisma, esa manera de manejo de gente, de convocatoria, dije, no, este hombre es un maestro de las relaciones públicas internacionales. No, yo después fue que me vine a enterar que tenías todos estos degrees y todas estas cosas técnicas. Para mí yo dije, no, nada que ver, o sea, no puede ser técnico, ¿no? Entonces creo que es fabuloso inclusive encontrar en este medio nuestro alguien que tiene esas dos capacidades, porque es muy raro, o encuentras una persona muy técnica, muy metida en el libro, ¿no? en la norma, en las cosas, como muy académico, o una persona muy de relaciones, pero y eso me imagino que les atrajo mucho esa capacidad después y te ha servido mucho, ¿no? Sí, esencialmente mi trabajo como en el Departamento de Relaciones Internacionales al principio era asesorar al presidente y a los consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear en su participación en actividades internacionales. Entonces, querían a alguien que les pudiese resolver un problema técnico en una reunión, que, por ejemplo, dijesen, oye, ¿y el Consejo de Seguridad Nuclear cómo está tratando este tipo de residuos? Pues entonces era bueno que yo supiese los idiomas para poderlo entender, pero además supiese también de la técnica para poderles asesorar. Claro. Y esa es la opción que y eso. Luego ya poco a poco, lógicamente, pues he ido tomando mi vida propia, metiéndome yo en grupos de trabajo, pero mi trabajo principal sigue siendo el asesorar a estos altos cargos cuando van a reuniones, pues a la conferencia, a IRPA, a ICRP, a las asociaciones, todas esas cosas. Y entonces, bueno, les asesoro ya no solamente en la parte técnica, sino también, pues, les presento, porque conozco ya mucha gente, claro, llevo 23 años y yo además soy muy metódico, esa parte de ingeniería se me ha quedado muy en las venas y tengo una agenda en mi teléfono con el nombre, apellido, teléfono, email, la fecha en que conocí a la persona, una fotografía que busco por internet y entonces pues siempre que me preguntan, oye, ¿quién es este? Tal, le saco la foto, le muestro y además su hija se llama tal y su mujer se casó en tal sitio. Sí, es la mezcla perfecta de la ingeniería con las relaciones públicas, ¿no? La mezcla perfecta. Sí. Bueno, empecemos a hablar un poquito de este tema que queremos celebrar, el tema del foro. ¿Qué es el foro? Cuéntanos qué es el foro, cuáles son sus objetivos, cómo surge la idea de crear el foro. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, en los años después del accidente de Chernóbil, la seguridad toma un papel relevante a nivel internacional. Existen los organismos en los países con centrales nucleares, pero bueno, pues la relación entre ellos pues eran relaciones más bien bilaterales. España tenía relaciones bilaterales muy estrechas con los países que habían generado la que nosotros estábamos hablando. En España hemos operado centrales nucleares americanas, francesas y alemanas. Entonces, con esos tres países teníamos mucha relación y con algún otro país teníamos relación pues porque eran vecinos, se preocupaban de nuestras centrales, estas cosas. Pero no había un gran consenso internacional para colaborar en materia de seguridad nuclear. A partir del accidente de Chernóbil en el 86, el Organismo Internacional de Energía Atómica ya crea un departamento de seguridad nuclear que antes era de energía nuclear y ya se establece ese propio departamento y se empiezan a formar grupos de trabajo donde se puede colaborar. Lo que ocurre es que Naciones Unidas es un conglomerado de, en la actualidad, 174 miembros.
Entonces, las realidades entre un país y otro es muy dispar. Por ejemplo, de seguridad reactor de un tipo es muy distinto que hablar de seguridad con un reactor del otro. Teníamos reactores de agua ligera, de agua pesada, de sales, de carbono, de un montón de métodos, con uranio enriquecido, uranio natural. Y entonces era muy diferente hablar de seguridad en cada uno de esos ámbitos. Entonces se empiezan a crear pequeñas asociaciones de reguladores que tienen problemas comunes. Y nace la primera, que es, si no recuerdo mal, INRA o UNRA. INRA es la Asociación de Reguladores que refleja el G7, pero en este caso, como Italia ya había decidido cerrar sus pares, se invitan a España y a Suecia, se crea UNRA, que es una asociación de reguladores de Europa que operan centrales nucleares, porque en la Unión Europea no hay directivas, no hay normativa en materia de seguridad nuclear para armonizar normativa, y 3 personas, diría yo, pues con una visión global muy importante, que son Dan Benninson de Argentina, Juan Manuel Quindelán de España y Miguel Medina de México, ven la posibilidad de colaborar en español. Porque ellos son los tres que lideran la creación de esta primera organización. Ellos 3 se ven una vez en una conferencia general de Naciones Unidas allí en Viena y dicen que por qué no crean una asociación en la que puedan trabajar en español. Ven que la asociación es pequeña porque son solamente 3 componentes y claro, eso no parece verdaderamente una asociación, y deciden invitar a los otros países de la región iberoamericana, explicaré el concepto de Iberoamérica, que operan centrales nucleares. En aquel momento, bueno, Iberoamérica, y así ya lo dejo bien resuelto, es la parte de las Américas y de Europa cuya lengua vehicular es ibérica. La península ibérica es la formada por España y Portugal, por lo tanto, son los países de Europa y de América cuya lengua es español o portugués. Entonces, en ese momento, los países iberoamericanos que operan centrales nucleares son Argentina, Brasil, España y México. Pero Cuba había estado trabajando para tener su propia central nuclear en Juraguá, que luego, por culpa de la crisis de los misiles y estas cosas, pues no reciben el combustible nuclear y, por lo tanto, no llegan a operar una. Pero tenían ya el conocimiento, porque habían preparado a su personal, pues internamente, pero también en Rusia, en Hungría, en muchos, incluso en Ucrania, habían preparado a sus expertos y los expertos estaban preparados para asegurar la seguridad de las centrales nucleares, de la central nuclear de Juraguá en Cuba. Y por lo tanto, como tenían el conocimiento, pues ¿por qué no colaborar con ellos? Entonces, no recuerdo si es Dan Benninson el que habla con el brasileño o Juan Manuel Quindelán el que habla con el cubano o viceversa, pero deciden tener una reunión en Veracruz, en México, en 1997, y ahí constituyen el Foro Iberoamericano. Y claro, 1997 y 25 es el 2022, que es este año, en el que celebramos los 25 años del Foro Iberoamericano. Pero la constitución que hicieron del foro tenía una figura jurídica, tenía una constitución jurídica de algún país específico, o era simplemente una alianza, digamos, entre ellos. ¿Cómo fue la figura de formación del foro? Al principio es un club de amigos que se ve una vez al año. Se hace una presidencia rotativa por orden alfabético. Por lo tanto, la primera es en México, la siguiente entiendo que sería, después de México, vuelve a Argentina, Brasil, Cuba, España, México y así. Entonces, se ven una vez al año, cada uno se paga los gastos de su viaje, va el presidente o el elegido para representar al organismo, normalmente acompañado por un asesor como yo. Bueno, por entonces yo no estaba en el consejo, por lo tanto yo no estuve en las primeras. La conferencia general, aprovechando que pudieran todos ellos, para almorzar, para ir también de más temas. En esos momentos el foro lo único que hace es compartir información. Hacen presentaciones, dicen cómo están los retos de cada uno de estos 5 organismos y si ven que hay algún tema que quieran debatir un poco más, pues lo meten en la agenda y dicen, la próxima vez vamos a hablar de análisis probabilista de seguridad. La próxima vez vamos a hablar de seguridad. Sí.
Perdón. Pero el tema en ese momento era la creación del foro. Lo más importante era poder discutir los temas que se estaban hablando en el organismo, en los foros generales, tener esas mismas discusiones en español o tener otras diferentes. Eran las discusiones que decidían ellos 5. Cada país anfitrión montaba una agenda y decía, os propongo que para la próxima reunión hablemos de desechos radiactivos. Okay, y entonces cada uno presentaba cómo estaba la situación de los desechos radiactivos y discutían más o menos abiertamente. Al principio, lógicamente, no se conocían demasiado. Bueno, alguno de ellos se conocía bien y discutían abiertamente, ¿no? Pero poco a poco ya se van creando esos lazos de amistad y de confianza y empiezan a discutir, como decimos en España, a calzón quitado. O sea, claro. incluso exponiendo los retos y los problemas que tienen por si se pueden ayudar entre ellos. Porque la comodidad es esa, que efectivamente si en Argentina pues a lo mejor no tenían un problema con un tipo de instrumentación, de componente, pues podía mandar a alguien de México o para ayudarles a resolver el problema. Entonces era ese tipo de colaboración. Y esa colaboración desde el primer momento empezó a desembocar, o sea, las conclusiones de esas reuniones, de esas colaboraciones, desde un primer momento empezaron a desembocar en el organismo. ¿Había un mecanismo para transferir esas conclusiones o no había, o al principio no eran separados y no había una... No, al principio no había relación ninguna con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Al principio era, te repito, era una discusión entre estas 5 personas. Había unas notas, muy probablemente se sacaba provecho de las reuniones, pero no había un resultado concreto, ¿no? Entonces, en 2003 aproximadamente se dan cuenta que pueden hacer algo más. Y este algo más sería desarrollar conocimiento si aún no lo tenían. Es decir, en mi organismo no sé cómo tratar el tema de la reducción de riesgos en instalaciones médicas y creo que utilizando metodología probabilista pues podríamos mejorar estas prácticas de trabajo. Pero no tengo conocimiento. Se pregunta a los otros 4 organismos, no tienen tampoco conocimiento y nacen los 3 primeros proyectos del foro. El foro decide lanzar un proyecto de análisis probabilista de seguridad en instalaciones, en aceleradores lineales para medicina. Decide lanzar un proyecto de protección al paciente porque en aquel momento el OIEA estaba debatiendo la norma básica de seguridad. Entonces lo que pretendían era concluir algo, estos 5 organismos reguladores, que pudiese hacer presión al organismo de Naciones Unidas. Y luego un proyecto de fuentes radiactivas en el contexto de la pérdida de una fuente radiactiva en una acería, que se funda la fuente radiactiva, como ha ocurrido en muchos de nuestros países, y entonces pues se contamine pues, toda la fábrica, se pierda mucho dinero y se lanzan esos 3 proyectos. Pero muy interesante las dinámicas. Ahí hay 2 dinámicas. Una es ese trabajo, ese espíritu inicial de que ya yo llego a tener la confianza para exponer unas fallas, exponer unos retos y que los otros digan, bueno, juntémonos para ayudarnos entre nosotros, ¿no? Esa dinámica me parece fabulosa, me parece increíble. Y la otra es también ese camino tan complejo, me imagino, en esos años de caminar al lado del organismo, ¿cierto? De que vamos a hacer gestiones para de pronto influenciar un poquito acá o cómo tomamos de acá, porque eso debió ser una línea muy gris, ¿no? Es difícil de caminar. Sí, y sobre todo porque tú date cuenta que somos organismos reguladores, no somos gobiernos. Claro. Y al no ser gobiernos, un regulador puede tener una opinión, pero su gobierno a lo mejor no la defiende. Claro. Y nos ha ocurrido en muchas ocasiones. Y de hecho el foro en muy pocas ocasiones se ha podido pronunciar a nivel internacional para tomar una medida en un contexto internacional de obligaciones legales. Es decir, el foro en una convención, en una definición de normativa, pocas veces ha podido pronunciar porque sus gobiernos no se lo han permitido. Claro. No hay esa unión, hay siempre esa separación entre regulador-gobierno que no los deja. Y fabulosa esa dinámica. Bueno, entonces empiezan a trabajar ya más dinámicamente con los 3 proyectos. Eso es. Pero para poder realizar estos proyectos tenemos que mantener reuniones presenciales en la que los expertos
los expertos se reúnan y puedan trabajar. Y nos encontramos, y efectivamente nos encontramos que alguno de esos 5 organismos reguladores no tiene dinero para poder financiar los viajes de sus expertos. Entonces el foro decide financiarse mediante la aportación voluntaria de sus miembros, pero debido a que las condiciones jurídicas, porque no tenemos personalidad jurídica el foro, no somos propietarios de nada, no tenemos personalidad jurídica. Entonces, claro, como necesitábamos tener una cuenta corriente y no teníamos por qué fiarnos de los unos o de los otros, o que a lo mejor podía haber una gran inflación en un país y perder mucho dinero, o lo que fuese, entonces lo que decidimos es apoyarnos en Naciones Unidas, en el OIA. Okay. Y lo que hablamos con el OIA es crear un programa extrapresupuestario que administra el OIA, que administra el Departamento de Seguridad Nuclear y Seguridad Física del OIA, y por lo tanto nosotros ponemos el dinero en esa cuenta, en ese presupuestario, y con eso el OIA paga nuestros viajes. Y en ese momento la OIA se convierte en ese administrador de este fondo de colaboración, pero la OIA en ese momento también dijo, bueno, también voy a utilizar este fondo y traer recursos de otra parte, o solamente administrar los que ustedes podían recolectar. Hemos tenido alguna vez propuestas de poner dinero en el fondo extrapresupuestario del foro y nos hemos negado, que el foro lo que más a honor tiene es que es independiente en sus decisiones. No queremos que alguien ponga dinero y luego venga a juzgarnos de si lo estamos haciendo o bien o mal, o si tenemos que mejorar una práctica en la región o no. Queremos ser nosotros los que definimos la bondad de nuestros resultados, los que definimos nuestras necesidades, y esa independencia la tienes solamente si tú eres el único que aporta. Sí, es crítica. Pero entonces, claramente eso dificulta también las cosas, porque al no poder haber aportes de otras instituciones, pues tenemos unos recursos limitados, porque los que aportamos somos solamente reguladores, y los reguladores no manejamos mucho dinero. Claro, y es complejo las condiciones de cada regulador en cada país anualmente, con todos los cambios políticos, y mantener esos compromisos cuando el foro tiene me imagino que tiene unos compromisos fijos de reuniones, de viajes, de proyectos. Entonces, balancear esa incertidumbre presupuestal con los planes no debe ser fácil. Es complicado, es complicado. Gracias a Dios está habiendo aportaciones de 2 organismos ya continuado desde hace mucho tiempo, y por lo tanto estamos manteniéndonos bien, pero si la aportación de uno de ellos, sobre todo que aporta casi el 90% en la actualidad del presupuesto, pues se encuentra con dificultades políticas, económicas en su país, pues el foro puede correr problemas, y de hecho es uno de los temas que ahora hemos metido en nuestro plan de acción como gran reto, la sostenibilidad económica del foro. Claro, ahí hay un reto súper interesante, porque ese es el reto de lograr encontrar una metodología de sostenibilidad que no comprometa la independencia. Y además que no comprometa a la voluntariedad de hacer aportaciones. Claro. Es decir, el foro no va a exigir a un nuevo organismo miembro que se incorpore al foro ninguna aportación. Dice que en la medida de lo posible aporten, pero si no pueden aportar, no pasa nada. Te repito pero no les pide mínimo que aporten para cubrir sus propios gastos de sus propios miembros a llevar, porque si no... Esa es la única aportación que efectivamente existe, pero es solamente en las reuniones del plenario. Luego te cuento lo que es el plenario, pero esas reuniones que se dan solamente una vez al año, el miembro del plenario que acude a la reunión tiene que ir financiado por su propio organismo, porque consideramos que al menos tenía que haber una demostración de interés para ser miembro del foro. Claro. Porque si no, el foro es una hucha en la que yo entro en el foro, mando a mis expertos, los financian a través de esas aportaciones que están haciendo los demás, mis expertos se forman y ya está. Pero eso es Naciones Unidas. Nosotros no somos una organización no gubernamental que regalamos el dinero. Entonces, esa es la única obligatoriedad que hay de aportación.
Pero en el comité técnico ejecutivo que yo lidero, lo paga el foro, los grupos de trabajo los paga el foro, y es más, una cosa que antes no te he contado es que cuando firmamos este acuerdo con el OIEA para que ellos nos ayuden a administrar nuestro dinero, les proponemos que ellos también participen en nuestros proyectos. Claro. Es decir, en todos y cada uno de los proyectos del foro hay un experto del OIEA que desde un principio comparte con nosotros información, trabaja con nosotros para desarrollar el proyecto y luego nos ayuda a difundir los resultados a través de publicaciones del OIEA como documentos TechDocs. Ya tenemos 7 TechDocs del OIEA y la promoción de nuestros resultados en conferencias internacionales. Claro. Pero no nos olvidemos de una cosa. A esos expertos del OIEA yendo a las reuniones del foro les paga el foro. Ah, ok. O sea, los gastos... La contribución no es de la OIA directamente con... No. A ver, les pagamos los gastos de viaje. Sí. Que he dicho, no les pagamos honorarios por sus trabajos. Sí, o sea, que el OIEA está contribuyendo en una cierta forma porque estos expertos del OIEA participan en nuestros proyectos y eso es una contribución en especies de su tiempo. Igual que cualquier otro organismo regulador. Cuando estás en una reunión, pues son horas que estás dedicando al foro y no estás dedicando a tu organismo y por lo tanto estás haciendo una aportación en especies. Y me imagino que ha tomado tiempo que el foro demuestre sus beneficios en la región, ¿cierto? Que el foro pueda ejecutar sus proyectos, porque a medida que va demostrando más lo que hoy es, que es una parte fundamental de la estrategia de la seguridad, tomó tiempo hacer eso, ¿no? Tenías que demostrar para que la otra gente diga, sí, yo sigo aportando, yo sigo otro país y dice, yo quiero estar, ¿cierto? No es una cosa de un día para otro. No. Tuvimos que acabar los primeros proyectos y además acabarlos bien acabados. Y no fue fácil porque al principio no teníamos ni procedimientos, ni seguimiento, ni absolutamente nada. Pero se crea precisamente el Comité Técnico Ejecutivo para dar seguimiento a los proyectos. Por lo tanto, comprobamos la calidad de la propuesta de proyecto, damos seguimiento y vamos viendo cómo se va cumpliendo todo. Y luego, además, analizamos los resultados técnicamente y estratégicamente y de forma de difusión para que tengan la mayor repercusión. La suerte para nosotros fue que 2 de nuestros primeros proyectos, el proyecto de protección al paciente y el proyecto del uso de la metodología probabilista para aceleradores lineales, tuvieron inmediatamente repercusión internacional. Claro, buenísimo. Porque el primero de la metodología probabilista se pasó al método de matrices de riesgo y con ello se desarrolló un software muy sencillo que puede utilizar cualquier persona que conozca un poquito de Internet, o ni siquiera de Internet, de programación, tampoco de programación, simplemente meter unos datos. Sí, y se llama Zebra. Esta herramienta es una herramienta que está siendo usada en centenares de hospitales de todos nuestros países y mediante ese software, basado en la metodología probabilista, reducimos drásticamente la sobreexposición de los pacientes. ¿Por qué? Porque simplemente el operador, el físico médico, antes de dar el tratamiento, pues tiene que seguir unos pasos. Has bajado la barrera, has puesto esta protección, te has alejado, has calculado bien esto y entonces vas siguiendo todos esos pasos. Fabuloso. Y cuando inicia el tratamiento, pues ya el tratamiento tiene muy pocas probabilidades de tener mayor riesgo del que debería tener. Entonces, ese primer proyecto ya tuvo, cuando lo acabamos, tuvo una repercusión internacional. Y todo el apoyo del organismo. Absolutamente, absolutamente. El organismo además lo ha utilizado para presentarlo en todas las regiones del mundo porque además nosotros mismos, como nos dimos cuenta de la potencia de esa herramienta, lo tradujimos inmediatamente al inglés. Claro. Y por lo tanto se está empleando en muchísimos países. Sabemos que en Francia lo han traducido al francés. No nos han explicado bien cómo lo utilizan, pero lo han traducido también al francés y lo están utilizando en los países francófonos. Entonces, aquel proyecto tuvo una repercusión importante. Y el otro, el de protección al paciente, que finalmente no tuvo el resultado que habíamos esperado porque no pudimos presentar un resultado que pudiésemos defender como país, como países, como 5 países por entonces, para indicar hacia dónde queríamos que fuese la norma básica de seguridad del OIEA, lo transformamos el proyecto e hicimos un proyecto en el que se establece una guía de autoevaluación nacional para ver si
las autoridades de sanidad y las autoridades reguladoras no tienen huecos, es decir, están regulando todo lo necesario en las aplicaciones médicas. Es decir, si se está regulando bien la protección al paciente, si se está regulando bien la protección al público y si se está regulando bien la protección al trabajador. Porque en muchas ocasiones, como sanidad tiene una competencia y el regulador tiene otra, en España, por ejemplo, el regulador no tiene competencias sobre la protección al paciente. En muchos países. Pero en otros países sí que la tiene, o a lo mejor no se sabe cuándo el paciente deja de ser paciente y empieza a ser público. Claro. Entonces, todo ese tipo de estudio se realiza esta guía, que es una guía de nuevo de seguimiento muy sencillo, y el OIA inmediatamente la empieza a utilizar para formar en materia de protección radiológica en el ámbito de la medicina en todos los países de Latinoamérica. ¿Cuántos países están en el foro, Alfredo? Ahora mismo somos 11 organismos reguladores. 11. Después de los 5 iniciales se incorpora, no me quisiera equivocar, pero creo que se incorpora primero Uruguay, luego Chile, sí, luego Perú, luego Colombia, luego Paraguay y se ha incorporado este año Portugal. Portugal. Sí. Okay. Entonces, con la entrada del regulador de Portugal, yo he sido muy feliz por varios motivos. El primero, porque lógicamente es un país vecino para España. Claro, hermano. En segundo lugar, se equilibra un poquito entre Europa y América. Claro. Y en tercer lugar, para mí muy importante, se empieza a utilizar un poquito más el portugués. Claro, para empezar a trabajar con Brasil. Claro, con Brasil hemos trabajado siempre muy bien en español. Pero en Portugal no existe esa práctica natural de trabajar también en español. El español de Latinoamérica y el portugués de Brasil son mucho más fáciles de entender que el español de España y el portugués de Portugal. Sí, sí. Y entonces nosotros a los portugueses de Portugal no los entendemos cuando hablan portugués y los portugueses de Portugal no nos entienden demasiado bien a nosotros cuando hablamos a la velocidad que suele hablar el español. Claro. Entonces ahora tendremos que equilibrar un poquito eso, pero claramente nuestro idioma de trabajo seguirá siendo el español, pero Portugal ya se ha comprometido a traducir todos los resultados del foro al portugués. Y tu objetivo, desde luego, es lograr que todos los países hispanohablantes y que hablan portugués estén en el foro, ¿cierto? Ese es tu objetivo. Absolutamente. Ya hemos tenido contactos en el pasado con las autoridades de Bolivia, sí, con las autoridades de Ecuador y con las autoridades de Guatemala. También Costa Rica se ha mostrado interesado. En todas las reuniones repetimos lo mismo, porque muchas veces nos dicen, no, pero es que entrar en el foro es muy caro. Caro nada. Caro, lo único que tenéis que pagar es cuando tengamos la reunión del plenario, tendréis que pagar vuestro viaje. Un pasaje, no, sí. Pero la cuota, no hay cuota. Hombre, les decimos a todos, no hay cuota. Nos gustaría que aportaseis, porque claramente con la aportación que hay en la actualidad, si el foro sigue creciendo mucho, pues lógicamente no habrá dinero para todos los proyectos. Desde luego. Tú date cuenta que las aportaciones actuales al foro son de aproximadamente 200.000 euros anuales. Sí. Una reunión del foro cuesta unos 35.000 euros. Y normalmente los proyectos tienen 4 reuniones, 3-4 reuniones. Con el ritmo que tenemos ahora mismo, si tenemos 4 o 5 proyectos en ejecución, como tenemos en la actualidad, y 2 reuniones al año, ya me salen 10 reuniones a 30.000 euros, son 300.000. No tengo dinero para tanto. Y en cuanto entra un nuevo organismo, es un experto más y, por tanto, la reunión ya no me cuesta 30.000, sino que me cuesta 35.000 o 40.000. Claro. Pero yo creo que el tema es esa demostración permanente, como te dices. Eso es un trabajo que pues el organismo ha crecido de 5 a 11 o 12 por ti, pero es ese trabajo de estar demostrando permanentemente, mostrando lo que el foro logra hacer, los resultados, su beneficio, para que todos, como es un tema voluntario, pues es un reto permanente, pero creo que ha crecido porque ha podido demostrar resultados. Claro, por supuesto. A ver, el foro atrae a nuevos miembros porque saben que los resultados son buenos. Es cierto que los resultados del foro son accesibles a todo el mundo. Todos nuestros resultados están en la red iberoamericana, en la red que es
Ahí, es que yo digo siempre www y tengo que cambiar a www.foroiberam.org. Eso, ahí está todo, todos los resultados, los todos los resultados, documentos, todo está ahí. De libre acceso, desde la herramienta de Zebra hasta todos nuestros proyectos, los documentos, las noticias, y luego te contaré también porque hay un entorno de fondo documental muy interesante que puede servir muy bien para todos los otros países. Pero entonces, todos los resultados están ahí. Por lo tanto, seas miembro o no seas miembro, los puedes utilizar. Lo que pasa es que, claramente, si tú participas en el desarrollo, tu conocimiento se engrandece, porque una cosa es leer un documento acabado y otra cosa es haber trabajado en el documento. Otra cosa es ser parte, totalmente. Entonces, claramente, yo como experto, si he estado trabajando en un proyecto, conozco el proyecto perfectamente. Tienes la oportunidad también de compartir tus propias experiencias y verlas de los otros personalmente. ¿Sí? Es cierto que, repito, como lógicamente el nivel de desarrollo de los organismos reguladores en la región es distinto, porque unos operan centrales nucleares, otros no tienen prácticamente instalaciones radiactivas. Hay países pequeños, principalmente en Centroamérica, pero también algunos en América del Sur, que tienen reguladores que son la mínima expresión, que son 5 o 7 personas, pues claramente no vas a compararlo con un organismo como el brasileño, que son millares de personas, o el argentino o el español, 400 personas. Entonces, claramente hay un cierto desequilibrio, pero el foro se basa en el principio de equidad. Desde que eres miembro, tienes derecho a todo lo mismo que tienen derecho todos los otros miembros. Fabuloso. Por lo tanto, si hay una reunión, puedes ir a la reunión. Ahora estamos pensando en un futuro que para las reuniones, para las que sean más eficaces, es que un cierto número de participantes participe online y otros presencialmente. ¿Por qué? Porque no podemos mantener, lógicamente, el gasto. Eso sí, si la reunión presencial es en Europa, nuestros colegas de Latinoamérica virtualmente se tienen que conectar a las 2 de la madrugada, como mi querido amigo John Lozano, que no pudo venir a la reunión del comité aquí en Madrid y se levantaba todos los días a las 2 de la madrugada para seguir las conversaciones. Eso es una dificultad añadida, pero vamos a intentar un poco encontrar formas para que, participando todos, podamos reducir un poco los costes. Claro, totalmente. Estamos llegando un poco al final de la entrevista, Alfredo. Si tú y yo estuviéramos aquí tomándonos un café, yo creo que terminaríamos mañana, ¿no? Mañana absolutamente. A mediodía. Pero quería preguntarte un poquito, nosotros dedicamos mucho este espacio, y tú lo sabes, a los temas de seguridad física. El foro tiene en este momento proyectos enfocados a la seguridad física. Tiene un proyecto. Te voy a contar un poco la historia. Hemos buscado desde un principio abarcar todas las competencias, toda la temática reguladora de un organismo regulador habitual, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos tratado temas de seguridad nuclear, lógicamente, de industria, temas de desecho, de capacitación, de cultura de la seguridad, proyecto de seguridad física. ¿Y por qué? Porque esencialmente, como bien sabes, el organismo regulador no tiene todas las competencias de seguridad física. Correcto. Las competencias de seguridad física en una central nuclear, sobre todo quien las lleva son los organismos de defensa, organismos de interior, la Guardia Civil, la policía, los militares, pero el regulador lo que hace es asesorar. Pero no todos los reguladores tienen esas competencias. Luego, además, tampoco tengo que decirte una cosa que no sepas tú, que sabes de esto mucho más que yo. La seguridad física es siempre un tema delicado, porque compartir información en seguridad física va en contra de la propia seguridad física. Total. Y entonces, en eso estamos confiar suficientemente para empezar a lanzar un proyecto. Y finalmente, después de mucho insistir, porque normalmente los proyectos nacen porque un experto de un regulador se da cuenta que no hay conocimiento sobre una materia. En el caso de la seguridad física, desde el plenario y el Comité Técnico Ejecutivo hemos obligado a que haya un proyecto de seguridad física. Y por fin está aprobado y van a tener la primera reunión en enero, febrero del 2023. Y es un proyecto de seguridad física en el transporte de material radiactivo.
transporte doméstico. Un tema crítico. Tema absolutamente crítico. Absolutamente. Absolutamente, porque se dan muchísimos. De acuerdo. Para terminar, cuéntanos que si un país quiere acceder al foro, ¿qué pasos tiene que hacer? ¿Qué pasos tiene que seguir? ¿Qué tiene que hacer? Pues nos tendrían que dirigir un correo a alguna de las personas que tenemos mayor representatividad en el foro. En este caso, yo te diría a la responsable de Secretaría del Foro Iberoamericano, que es Sonia Fernández Moreno, a la que también conoce mucha gente. Ella ha trabajado mucho tiempo en la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina y ahora trabaja para BAC en temas de salvaguardias, o a mí mismo como presidente del Comité Técnico Ejecutivo. Mi email no sé si lo habréis dado, pero os lo vuelvo a dar, es muy sencillo: ARC, Alfredo Reyes Castelo, ARC@CSN, de Consejo de Seguridad Nuclear de España. Entonces, así de sencillo, me escriben y entonces les explicamos en qué consiste. ¿Qué tiene que tener un organismo para ser miembro del foro? Su país tiene que ser miembro de Naciones Unidas, mayoría de los, y tiene que tener un cierto compromiso y continuidad. Queremos que los organismos reguladores pues tengan una continuidad, porque desgraciadamente el gran problema que está ocurriendo es que los reguladores se forman, cambia el gobierno, le quitan importancia, cambian a las personas, o se forman unos expertos reguladores, ganan más dinero en la operación y por tanto se marchan del regulador. Entonces necesitamos que el regulador que solicite su incorporación pues tenga un poquito de continuidad. Y a partir de ahí, pues, trabajar conjuntamente. Y ojalá que puedan colaborar y contribuir también económicamente. Creo que es una parte crítica. Sí. Es fabuloso. Yo te digo que las últimas incorporaciones han sido muy buenas. Desde Colombia, Paraguay y Portugal, que han sido los últimos incorporados, nos están llegando expertos buenísimos y que están colaborando muy bien y que están aportando un conocimiento muy importante para el foro. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en ello y yo, desde luego, estoy encantado. Alfredo, gracias. Gracias es un honor haberte tenido acá, además de verte otra vez, que no nos veíamos hace un tiempo. Gracias por darnos este tiempo, por contarnos un poquito de esta historia del foro que mucha gente no conocía. Yo no conocía muchos de estos detalles y verdaderamente es una organización que admiramos todos y creemos que es fundamental para el desarrollo de los temas regulatorios de la región. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto para seguir charlando tú y yo. Muchísimas gracias a ti, Juan. Un honor, un placer y espero que esto ayude a dar mayor conocimiento sobre el foro y sobre todo que se elimine esa falsa idea de que para que sea un organismo rico porque hay mucho dinero, que no es. Así lo seguiremos difundiendo. Te mando un abrazo grande. Gracias a todos por estar hoy con nosotros en esta charla tan interesante. Nos vemos dentro de 15 días en el próximo Charlas con Juan.